Alt R. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este jueves de desarrollo personal. Vamos a continuar con la serie de videos dedicadas a las finanzas personales básicas. La semana anterior habíamos iniciado con los ingresos, la identificación y organización, y hoy vamos a hacer ese mismo proceso de identificación y organización, pero con nuestros egresos o gastos. Para ello vamos a emplear una plantilla muy similar a la que se utilizó la semana anterior, pero ya se esté observando en pantalla y voy a proceder entonces a presentarles estos ítems. Cerrando menús. Microsoft Excel. Plantilla de organización de egresos. Alt espacio. Menú. Maximizar, Cerrar. Maximizar no disponible. Enter. Cerrando menús. maximizar, muy bien. Bueno, entonces en esta plantilla En blanco. En blanco. A4. Tipo de egreso. A5. tenemos cuatro columnas: tipo de egreso, Origen. B5. el origen, Mensual. C5. mensual y anual. Anual. D5. Bueno, ahora vamos con cada caso. Egreso básico. A6. Primero vamos a empezar con los egresos básicos y también vamos a tener en cuenta los egresos opcionales. Esta serie de egresos básicos, aquí tenemos como origen, Alimentación. B6. en primer lugar, la alimentación. Entonces aquí vamos a hacer una sumatoria de nuestros alimentos que consideramos básicos de canasta familiar, es decir, aquellos alimentos pues, que son imprescindibles. Vamos a evitar incluir aquellos elementos que no son totalmente necesarios para la alimentación nuestra o nuestra familia. Estamos hablando de las golosinas, alimentos de paquetes, bueno, alimentos que popularmente en Colombia le llamamos mecato, o que son alimentos de comida chatarra, alimentos que solemos comer por fuera. Vamos a incluir solo aquellos alimentos que vamos a emplear en casa, por ejemplo, los granos, si utilizamos frutas o panela, café, para acompañar los almuerzos, cenas, desayunos, alimentos como las carnes, sean pescados, pollos, res, cerdo, entre otros, los huevos. eh, Cuando hablamos de granos, entonces está el arroz, leguminosas como frijoles, eh, lentejas, alberjas, entre otros. Y vamos a hacer esa sumatoria mensual, les propongo yo. Si ustedes lo desean, también lo pueden hacer de manera diaria y eso lo multiplican por la cantidad de días de cada mes. Por ejemplo, en febrero vamos a multiplicar por 28 y así sucesivamente de acuerdo a cada mes. Un promedio podría ser 30, multiplicarlo por 30. Cuando tengamos esa cantidad, ese valor mensual, vamos a multiplicarlo por 12, es decir, la cantidad de meses, y así vamos a tener el valor anual. Bueno, vamos con el siguiente ítem de gasto básico, Vivienda. B7. la vivienda. Entonces, en la vivienda vamos a tener dos variables. Si la vivienda es propia, ¿cuáles son esos gastos que tiene nuestra vivienda? Por ejemplo, impuesto predial. Ese impuesto predial se paga anualmente, lo vamos a dividir por 12 y así nos vamos a dar cuenta mensualmente cuánto podemos ir separando para que al momento que vayamos a hacer ese pago no nos signifique un desfase en nuestro presupuesto.
Otro gasto serían los de mantenimiento, si solemos eh, aplicar pintura y otros elementos a nuestra vivienda, sea con frecuencia anual, semestral. Y vamos a también tener en cuenta aquí los servicios públicos. Esos servicios públicos básicos serían agua o acueducto. En algunas ocasiones viene incluido allí el alcantarillado, el aseo. También estaría la energía eléctrica y hoy día también se puede considerar como servicio básico el Internet, aunque también podemos prescindir de él y utilizar otros planes móviles. Bueno, ya habría que hacer la revisión cuál nos resulta más viable. Y si llegara a ser una vivienda arrendada, entonces ahí ya incluiríamos los gastos de arriendo mensual, esos mismos gastos de servicios que consumimos también mensualmente y dependiendo del caso, si la vivienda está en un conjunto cerrado, sea arrendada o propia, va a devengar un gasto de administración. En algunos casos, una cuota extraordinaria. Entonces vamos a poder tener un valor mensual, lo multiplicamos por 12, ahí tenemos el valor anual. Esa cuota extraordinaria generalmente es anual, entonces la podemos dividir entre 12, y así podemos también ir separando mensualmente lo que correspondería a esa cuota. Bueno, ahora vamos a pasar a Transporte B8. transporte. Aquí también hay diferentes variables. Si nos movilizamos en transporte público, servicio masivo, bueno, buses articulados, metro, en cada caso. Si utilizamos taxi, si utilizamos algún otro servicio de transporte privado o particular, o si tenemos un vehículo o una motocicleta, una patineta, bicicleta. En cada caso, cuando el transporte es propio, entonces va a tener unos gastos de mantenimiento, combustible, impuestos anuales. Recordemos que cuando son gastos anuales, entonces los dividimos entre 12 para separar mensualmente una cuota, digámoslo así, para cuando llegue el momento de hacer ese pago anual, si pagamos algún tipo de seguro por el vehículo. En Colombia le llamamos el SOAT, también por las motocicletas. Y en caso que sea el transporte público, entonces diariamente, ¿cuál sería el costo de esos pasajes? Vamos a multiplicar eso por 30 días, por ejemplo. Vamos a tener así el gasto mensual y luego multiplicado por 12 el gasto anual. Ofrendas y donaciones B9. En gastos básicos también podemos incluir las ofrendas y donaciones. Las ofrendas para quien se congrega en alguna denominación religiosa y de manera frecuente o anual hace un aporte a la iglesia. De igual manera, las donaciones, si destinamos un presupuesto para eh, ayudar a otras personas, alguna fundación, las propinas que también solemos dar las podemos incluir allí. Podemos inicialmente pensar en qué porcentaje del salario podemos destinar para este ítem, cuánto por mes, o ese presupuesto también puede ser variable de acuerdo a las posibilidades de cada cual, y por supuesto que esto es una opción, pero para muchas personas puede ser básico, o sea, puede ser ya un gasto fijo.
Y entonces lo mismo, vamos a multiplicarlo por 12 para obtener el presupuesto anual. Otros. B10. Luego tenemos otros, eh, para cada caso particular que ustedes consideren que tienen algún otro gasto básico que no está aquí incluido. Por ejemplo, el vestido, para algunas personas puede ser básico, para otros no, dependiendo pues de la necesidad que se tenga de mensualmente adquirir zapatos y diferentes elementos de vestir. Y lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de gasto básico son gastos de los que no podemos prescindir, o sea, que son totalmente necesarios para nuestra vida diaria y la de nuestra familia. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ítem, que es los gastos opcionales. Egreso opcional A11. Bueno, acá tenemos Educación B11. la educación, porque es opcional, porque en algunos casos ya se ha completado ese nivel de educación que queremos alcanzar, entonces no lo vamos a ocupar, o por el contrario, si deseamos seguir avanzando en ese nivel, en elevar ese nivel educativo, de igual manera, para quienes tienen a sus hijos en proceso de formación, entonces lo podríamos pasar a un gasto básico. En el ítem anterior de otros, esto ya variaría de acuerdo pues a cada caso. Eh, Allí podemos incluir tanto educación universitaria, técnica. En caso que, por ejemplo, fuera una educación gratuita, no hubiera un gasto de matrícula, entonces podemos incluir los gastos de transporte, de alimentos que se consuman allí en la universidad o en, por ejemplo, en Colombia está el Servicio Nacional de Aprendizaje. Puede ser gratuito en algunos casos, pero vamos a tener unos gastos adicionales, como va a ser la compra de ciertos elementos materiales, útiles, igualmente en la escuela, cuadernos, lápices, colores, borradores, diferentes elementos que son necesarios pues, para llevar a cabo esa actividad. Bueno, el siguiente gasto o ingreso opcional, Personal B12. personal. Entonces aquí vamos a incluir, como les decía, eh, el vestido si lo consideramos opcional. Por ejemplo, si ya contamos con una cantidad suficiente de estos elementos y no vamos a incurrir en este gasto con mucha frecuencia, sino de manera quizás trimestral, semestral o anual, entonces sería un gasto opcional. De igual manera, si tenemos planeado adquirir algún otro elemento, un teléfono móvil, por ejemplo, algún elemento para el hogar, un electrodoméstico, pero que consideremos que no es un gasto totalmente necesario, o sea que podemos adquirirlo en el momento que consideremos más indicado, que no afecte nuestro presupuesto, lo incluiríamos aquí. eh, para elementos personales. Y ya Familiar B13. elementos familiares, por ejemplo, si es un electrodoméstico que lo va a utilizar toda la familia, si es algún elemento para eh, decorar nuestra vivienda, un viaje, un vehículo, entonces lo podremos incluir aquí en un ítem familiar, porque va a ser pues empleado por todo nuestro círculo familiar. Otros B14. Y finalmente tenemos otros para aquellos elementos que no incluimos aquí en esta plantilla y que ustedes puedan sumar y consideren que es un gasto opcional. Bien, amigas y amigos, una vez completemos estas columnas con los valores mensuales, pues vamos a sumarlas. Les sugiero que primero sumemos los gastos básicos y luego, aparte, los gastos opcionales de manera mensual. Y ahí tendremos un valor
mensual total y un valor anual total para poder darnos cuenta de cuáles son nuestros egresos. Eh, Recuerden que en otros se pueden incluir otras opciones, podemos incluso irlo modificando durante el año si se van presentando otras necesidades que no habíamos tenido en cuenta inicialmente. Bueno, amigas y amigos, les agradezco a todas y a todos por su visita. Si ha sido de su agrado y consideran que a otra persona les puede servir, les invito a dar un me gusta, compartirlo, suscribirse si no lo han hecho al canal y seguir nuestras diferentes secciones de acuerdo a sus intereses. Los martes de tecnología, los jueves de desarrollo personal y los sábados de eh, música. Alt F4. Me da mucho gusto estar con ustedes y los espero entonces en próximas emisiones. Éxitos y bendiciones para todos.